Las olas rompían con fuerza contra la costa, arrojando espuma blanca y residuos que flotaban como un recordatorio de la contaminación que había invadido los océanos. En un pequeño puerto pesquero, un grupo de hombres y mujeres observaba con preocupación el horizonte. Era un día cualquiera, pero algo en el aire parecía distinto. Las aguas, antes tranquilas y monótonas, se agitaban de forma inusual. Tomás, un joven oceanógrafo de cabello desordenado y ojos llenos de curiosidad, se encontraba en la orilla, tomando notas en su cuaderno. Había dedicado años a estudiar los océanos, convencido de que aún guardaban secretos valiosos para la humanidad. Miraba las olas con fascinación, sintiendo que la naturaleza le hablaba. Se sentía en casa entre el murmullo del agua y el viento salino. Tomás, Llamó Ana, su amiga y activista ambiental. Ella llegó corriendo, su cabello rubio ondeando al viento. ¿Viste eso? Las olas, algo no está bien. Tomás levantó la vista, notando cómo las aguas parecían cobrar vida, danzando en un patrón errático. Lo sé, Ana. He estado observando esto durante días. Es como si algo estuviera despertando. Ana frunció el ceño, preocupada. ¿Y si es un signo de más problemas? La contaminación está matando nuestros mares. Necesitamos hacer algo. mira, Exclamó Tomás, señalando hacia el mar. En la distancia, una serie de burbujas comenzaron a emerger de las profundidades. Las olas se elevaban y caían como si tuvieran un pulso propio. Un escalofrío recorrió la espalda de Tomás. Esto podría ser un fenómeno natural, sugirió Miguel, un amigo común y experto en tecnología que se unía a la conversación. Con su mirada escéptica y su expresión seria, siempre había sido el más racional del grupo. O podría ser simplemente una reacción a la actividad sísmica. No hay nada de qué preocuparse. No lo creo, respondió Ana, cruzando los brazos. Los océanos están heridos, y no podemos ignorar su sufrimiento. Si no hacemos algo pronto, podría ser demasiado tarde. Mientras discutían, un estruendo resonó en el aire. Todos miraron hacia el mar, donde una enorme ola comenzó a formarse, como si las aguas estuvieran tomando una decisión. Tomás sintió un impulso dentro de él. Esto no era solo el cambio del clima ni una simple tormenta. Debemos investigar, dijo con determinación. Si hay algo ahí afuera, necesitamos entenderlo antes de que sea demasiado tarde. Ana asintió, su mirada decidida reflejaba una mezcla de miedo y esperanza. Vamos a averiguarlo juntos. Con la decisión tomada, los tres amigos se dirigieron hacia el laboratorio de Tomás, donde podían analizar muestras de agua y datos. Mientras caminaban por el puerto, el aire se llenaba de una sensación inquietante, como si la naturaleza misma estuviera advirtiéndoles sobre lo que estaba por venir. Al llegar al laboratorio, Tomás encendió las computadoras y comenzó a revisar los datos recopilados de las últimas semanas. Ana observaba ansiosamente mientras Miguel preparaba un equipo de análisis. Si esto es lo que creo que es, murmuró Tomás para sí mismo, sus dedos danzando sobre el teclado. Los gráficos mostraban anomalías en los niveles de temperatura y salinidad del agua que no podían explicarse por causas naturales. ¿Qué significa?, preguntó Ana, acercándose para mirar la pantalla. Significa que hay algo más profundo ocurriendo, respondió Tomás. Algo que podría estar conectado a todo lo que hemos estado ignorando. Miguel miró a sus amigos con escepticismo, pero no podía evitar sentir que había algo más grande en juego. Si los océanos están despertando, ¿qué significa eso para nosotros? La pregunta quedó en el aire, llena de posibilidades y peligros. Un silencio incómodo se apoderó del laboratorio mientras los tres amigos se preparaban para enfrentar lo desconocido. Sin darse cuenta, estaban a punto de adentrarse en una aventura que cambiaría sus vidas y el destino de la humanidad para siempre. El sol se ocultaba lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. La atmósfera en el laboratorio de Tomás era tensa, unida por la incertidumbre que envolvía a los tres amigos. Mientras las computadoras zumbaban con datos, Tomás se concentraba en los gráficos, sus ojos recorriendo las cifras que parecían contar una historia inquietante. Si lo que estás diciendo es cierto, los océanos están respondiendo de alguna manera, dijo Ana, su voz llena de emoción y preocupación a la vez. Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué los ha despertado? Tomás dejó de mirar la pantalla por un momento y se volvió hacia ella. Los océanos han estado sufriendo durante décadas. La contaminación, el cambio climático, tal vez han alcanzado su límite y han decidido actuar. Pero no sé cómo. Miguel, que había estado revisando algunas muestras de agua en un microscopio,
se giró para unirse a la conversación. Lo que es alarmante es que estos cambios no solo afectan a la vida marina. Si los océanos están alterados, eso puede tener repercusiones en el clima global. Y no será un fenómeno benigno. Ana cruzó los brazos, pensativa. Debemos avisar a la comunidad científica. Esto podría ser una crisis inminente. No podemos asustar a la gente sin pruebas sólidas, replicó Miguel, siempre pragmático. Necesitamos datos concretos antes de hacer cualquier declaración. Tomás asintió, sintiendo la presión de la situación. Su pasión por el océano se encontraba ahora con un desafío monumental. Voy a realizar más análisis. Necesitamos muestras de diferentes puntos del océano para ver si este fenómeno es local o global. Sin embargo, antes de que pudieran continuar con su trabajo, un estruendo repentino sacudió el laboratorio. Las luces parpadearon y varios instrumentos comenzaron a emitir alarmas. ¿Qué está pasando?, preguntó Ana, mirando alrededor con sorpresa. Algo está ocurriendo fuera, respondió Tomás mientras corría hacia la ventana. Al asomarse, se encontró con un espectáculo aterrador. Las olas del mar se alzaban como gigantescas murallas, y un grupo de barcos pesqueros se tambaleaba peligrosamente en medio del caos. «Debemos ayudar», gritó Ana, su instinto protector saliendo a la superficie. «No podemos salir así», contestó Miguel, preocupado por su seguridad. «Es demasiado peligroso». «Pero hay personas en peligro», insistió Ana, su voz temblando. «Si no hacemos nada, podríamos perder vidas». Tomás sintió una mezcla de determinación y miedo. «Ana tiene razón. No podemos quedarnos aquí y hacer nada. Vamos a buscar a esos pescadores». Sin dudarlo, se pusieron en marcha hacia el puerto. Al salir del laboratorio, el viento soplaba con fuerza y la arena volaba a su alrededor. Al alcanzar el puerto, se dieron cuenta de que la situación era aún más crítica de lo que habían imaginado. Las olas no solo estaban agitando los barcos, parecían tener una fuerza casi inteligente. Con los corazones latiendo con fuerza, los tres amigos se adentraron en el caos del puerto. Vieron a los pescadores luchando contra las olas, intentando asegurar sus embarcaciones mientras otros corrían hacia la costa en busca de refugio. «Aquí. Ayúdenme», gritó uno de los pescadores, atrapado entre dos barcos que se balanceaban peligrosamente. Tomás se lanzó al agua helada sin pensarlo dos veces, seguido por Ana. Miguel dudó un momento, pero el grito del pescador lo impulsó a saltar también. La corriente era fuerte, pero lograron acercarse al hombre en apuros. «Agarate», gritó Tomás mientras extendía su mano hacia el pescador. El hombre, visiblemente asustado, tomó su mano y con un esfuerzo conjunto lograron sacarlo del agua. Ana lo ayudó a subir a un lugar seguro en la orilla mientras Tomás y Miguel trataban de estabilizarse. «Gracias, gracias», balbuceó el pescador, temblando de frío y miedo. «¿Qué está pasando?», preguntó Ana, tratando de mantener la calma mientras veía cómo las olas continuaban su furia. «No lo sé», respondió el hombre mientras miraba al mar con preocupación. «Las aguas comenzaron a comportarse de forma extraña hace días. Hoy fue como si algo se hubiera liberado». Los ojos de Tomás se encontraron con los de Ana y Miguel. Todos comprendían que aquello era solo el comienzo de algo mucho más grande y aterrador. Este fenómeno no era natural, era un grito de socorro de los océanos que habían sido ignorados durante demasiado tiempo. «Debemos volver al laboratorio», dijo Tomás decididamente. «Necesitamos entender lo que está sucediendo antes de que sea demasiado tarde». Mientras regresaban, una sensación de urgencia los acompañaba. El mundo estaba cambiando frente a ellos, y sabían que tenían que descubrir la verdad antes de que las aguas desataran todo su poder. El laboratorio de Tomás había sido un refugio de conocimiento y descubrimiento, pero ahora se sentía como un centro de crisis. Al regresar, los tres amigos se sintieron abrumados por la magnitud de lo que habían presenciado. Las imágenes de los pescadores luchando contra las olas permanecían grabadas en sus mentes. «Necesitamos una estrategia», dijo Tomás, mientras se sentaba frente a su computadora. «Debemos recopilar toda la información posible sobre el fenómeno. Hay que analizar cada detalle». Ana, aún con el corazón acelerado, comenzó a revisar los registros de datos que Tomás había recopilado. «Si los océanos están respondiendo de esta manera, tal vez podamos encontrar patrones en el comportamiento del agua. Algo debe haber desencadenado esto». Miguel, que había estado sentado en silencio, finalmente habló. «Lo que vimos hoy no es solo un fenómeno natural, es una advertencia. Si las aguas están despertando,
es probable que haya algo más detrás de esto. Necesitamos investigar qué está causando este despertar. Tomás asintió, sintiendo la presión aumentar en su pecho. Voy a enviar un mensaje a mis colegas y a la comunidad científica. No podemos enfrentar esto solos. Necesitamos que otros se unan a nuestra causa. Mientras Tomás comenzaba a redactar un correo, Ana se acercó a la ventana y miró hacia el mar. A lo lejos, las olas seguían rompiendo con una fuerza inusitada. ¿Qué pasará si esto continúa? El clima se volverá incontrolable y las comunidades costeras sufrirán. Podría ser el inicio de un desastre global, respondió Miguel, su tono sombrío. Si no hacemos algo pronto, podríamos enfrentarnos a un colapso ambiental. Debemos salir al océano, sugirió Ana de repente, girándose para mirar a sus amigos. Si hay algo despertando, quizás podamos encontrarlo. Tal vez haya una forma de comunicarnos con lo que sea que esté causando esto. Tomás la miró sorprendido. ¿Cómo haríamos eso? No sabemos ni siquiera qué está ocurriendo. Podemos usar tecnología de sonar para mapear el fondo del océano y buscar anomalías, explicó Ana. Si hay algo allí abajo, lo encontraremos. Miguel frunció el ceño, dudando. Es arriesgado. No sabemos qué tipo de condiciones enfrentaremos en el mar. ¿Y si realmente está ocurriendo algo extraordinario? Es un riesgo que debemos correr, interrumpió Ana con determinación. Si no lo intentamos, nunca sabremos qué está causando todo esto y estaremos condenados. Tomás sintió un impulso de esperanza ante la determinación de Ana. Está bien, hagámoslo. Pero necesitamos prepararnos adecuadamente. Reuniremos el equipo necesario y organizaremos una expedición. Así, comenzaron a trabajar frenéticamente para preparar el viaje. Reunieron equipos de análisis, dispositivos de sonar y cualquier equipo adicional que pudieran necesitar. La energía en el laboratorio era palpable, todos estaban enfocados en la misión. Poco después, mientras empacaban los últimos suministros, Miguel recibió un mensaje en su teléfono. Su expresión se tornó seria al leerlo. ¿Qué sucede?, preguntó Tomás, preocupado. Es un aviso de alerta, dijo Miguel, su voz tensa. Se ha reportado una súbita actividad sísmica en la costa. Las olas están aumentando y hay evacuaciones en varias comunidades costeras. El corazón de Tomás se hundió en su pecho. Esto está empeorando rápidamente. Ana, ansiosa, miró por la ventana nuevamente. Si las olas están aumentando, debemos salir ahora mismo. No podemos esperar más. Sin dudarlo, los tres amigos se dirigieron al puerto donde habían dejado sus embarcaciones. El aire estaba cargado de tensión, el cielo se oscurecía y el sonido del mar rugía con una fuerza inquietante. Mientras se preparaban para zarpar, un grupo de pescadores se acercó a ellos con miradas preocupadas. ¿A dónde van?, preguntó uno de ellos. Vamos a investigar lo que está ocurriendo en el océano, respondió Tomás, consciente del peligro que enfrentaban. Es demasiado arriesgado, dijo otro pescador. El mar está furioso y no sabemos lo que podría pasar. No podemos quedarnos aquí sin hacer nada, insistió Ana. Si hay algún modo de ayudar, debemos intentarlo. Los pescadores intercambiaron miradas inquietas, pero finalmente uno de ellos habló. Si van a hacerlo, no vayan solos. A medida que hablaba, otros pescadores comenzaron a acercarse, ofreciendo su ayuda. En poco tiempo, un grupo de pescadores se unió a Tomás, Ana y Miguel. Con la ayuda de sus embarcaciones más resistentes y experiencia en el mar agitado, estaban listos para enfrentar lo desconocido. Mientras zarpaban hacia el horizonte, las olas golpeaban con fuerza y el viento aullaba como si advirtiera del peligro inminente. Sin embargo, en el corazón de cada uno había una mezcla de miedo y determinación. Al mirar hacia atrás una última vez, Tomás vio las luces del puerto desvanecerse en la distancia y supo que no había vuelta atrás. Se estaban adentrando en un territorio desconocido donde los océanos podrían tener respuestas tanto para ellos como para la humanidad entera. Y mientras las olas continuaban su danza frenética, todos sintieron que estaban al borde del descubrimiento de algo monumental que cambiaría sus vidas y el destino del planeta para siempre. El mar estaba agitado, las olas golpeaban con fuerza el casco de la embarcación mientras Tomás, Ana y Miguel se aferraban a los bordes, intentando mantener el equilibrio. La tripulación de pescadores, experimentada y hábil, maniobraba el barco con destreza, pero la tensión era palpable. A medida que se alejaban de la costa, el rugido del océano se hacía más fuerte, y el cielo comenzaba a oscurecerse con nubes amenazantes. ¿Estás seguro de que tenemos que adentrarnos tanto?,
Preguntó Miguel, un hilo de preocupación en su voz. Había algo inquietante en la forma en que el mar se movía, como si estuviera vivo. Debemos llegar al punto donde las anomalías fueron detectadas, dijo Tomás, revisando los datos en su computadora portátil. Si hay algo que está causando este fenómeno, debemos encontrarlo. Ana se acercó a Tomás, mirando la pantalla. Los registros indican que la actividad ha aumentado en esta área. Si vamos más lejos, podríamos enfrentarnos a algo peligroso. Es un riesgo que debemos tomar, respondió Tomás, sintiendo la presión de la situación. No podemos ignorar lo que está sucediendo. A medida que se acercaban a su destino, la intensidad del mar aumentaba. Las olas se alzaban como muros de agua, y el barco se balanceaba violentamente. Ana miró a su alrededor, observando cómo los pescadores trabajaban juntos para mantener el control. ¡Miren!, gritó uno de los pescadores, señalando hacia el horizonte. «Hay algo en el agua». Todos se giraron hacia donde él señalaba. En medio de las olas, una sombra oscura emergió brevemente antes de sumergirse nuevamente. Tomás sintió que su corazón latía con fuerza. Era una señal de que estaban más cerca de lo que pensaban. «Vamos a acercarnos», ordenó el capitán del barco, su voz firme. «No podemos dejar pasar esta oportunidad». Mientras el barco se acercaba, la tensión creció. Tomás y Ana estaban parados en la proa, mirando ansiosos hacia el mar. Miguel, aún escéptico, mantenía su atención en los gráficos en su computadora. De repente, una explosión de agua brotó frente a ellos. Las olas se alzaron y se separaron para revelar una criatura enorme que emergía del océano. Era un ser colosal, con escamas brillantes y ojos que reflejaban una sabiduría antigua. El grupo quedó paralizado por un momento, asombrado por la majestad de la criatura. «¿Qué es eso?», murmuró Ana, sin poder apartar la vista. «Un leviatán o algo similar», respondió Tomás, incapaz de contener su asombro. «Esto es increíble». La criatura se movía con gracia a través del agua, como si estuviera danzando entre las olas. Sus movimientos parecían coordinados con las fluctuaciones del mar, y por un breve instante, parecía estar comunicándose con las aguas. «Esto no puede ser real», dijo Miguel, sacudido por la incredulidad. «¿Cómo es posible que exista algo así?». Tomás tomó una respiración profunda. «Tal vez hemos subestimado a los océanos todo este tiempo. Tal vez no son solo masas de agua muerta, tienen vida y conciencia». Sin embargo, antes de que pudieran procesar lo sucedido, la situación dio un giro dramático. Un estruendo resonó bajo ellos y una serie de ondas expansivas comenzaron a desplazarse rápidamente hacia su barco. «¡Agárrense!», gritó el capitán mientras intentaba maniobrar la embarcación. El barco se tambaleó violentamente y todos lucharon por mantener el equilibrio. Las olas se arremolinaban a su alrededor, y Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Algo está mal», exclamó Ana, mirando hacia el mar agitado. «No es solo la criatura, hay algo más que está causando esto». De repente, el leviatán emergió nuevamente del agua, pero esta vez parecía agitado y asustado. Su gran cuerpo se sacudía como si estuviera tratando de escapar de algo invisible. Las olas continuaron aumentando en intensidad. ¡Miren!, gritó uno de los pescadores. «Hay otros barcos en problemas». A lo lejos, varios barcos pesqueros luchaban por mantenerse a flote en medio del caos. Las luces parpadeaban y los gritos de desesperación resonaban sobre el sonido del mar. «No podemos dejarlos solos», dijo Tomás con decisión. «Debemos ayudarles». El capitán asintió y dirigió su barco hacia los otros pesqueros en apuros. A medida que se acercaban, Tomás notó algo más, un extraño brillo en el agua que parecía estar pululando alrededor de los barcos. «Eso no es normal», murmuró Miguel mientras tomaba notas rápidamente. «¿Qué es ese resplandor?». «No lo sé, pero podría ser parte del fenómeno», respondió Tomás, sintiendo una mezcla de temor y emoción ante lo desconocido. Cuando llegaron al primer barco en problemas, los pescadores estaban luchando por mantener la embarcación a flote mientras las olas la golpeaban sin piedad. Tomás y Ana se lanzaron al agua junto con algunos pescadores para ayudar a asegurar las cuerdas y estabilizar el barco. «Sujetens», gritó Ana mientras trataba de guiar a los pescadores hacia la seguridad del otro barco. En medio del caos, Tomás miró hacia el leviatán que aún nadaba cerca, como si estuviera observando el esfuerzo humano desde las profundidades. En ese instante, comprendió que los océanos no solo habían despertado para defenderse, estaban mostrando su poder y buscando aliados en su lucha por sobrevivir. La conexión entre ellos y la criatura era evidente,
ambos luchaban contra un enemigo común. Mientras el mar continuaba arremolinándose alrededor de ellos, Tomás sintió que era solo cuestión de tiempo antes de descubrir qué era realmente lo que estaba despertando las profundidades y cómo podían unirse para enfrentar la amenaza inminente. Con cada ola que golpeaba el barco y cada grito de ayuda que resonaba en sus oídos, sabía que estaban al borde de un descubrimiento monumental que podría cambiar el rumbo de la humanidad y su relación con los océanos para siempre. Las olas seguían azotando con fuerza el barco mientras Tomás y Ana luchaban junto a los pescadores por estabilizar la embarcación en problemas. La tensión era palpable, cada segundo contaba. La luz del sol se estaba apagando, y una oscuridad ominosa comenzaba a cubrir el mar, aumentando la sensación de urgencia. «Vamos, necesitamos que todos colaboren», gritó Tomás, intentando coordinar a los pescadores. «Ana, mantén la línea tensa mientras yo intento asegurar el mástil». Ana asintió y se aferró a la cuerda, su corazón latiendo con fuerza. La adrenalina corría por sus venas mientras luchaba contra las olas. Por un momento, sintió que todo a su alrededor se volvía un torbellino de caos. Miguel, desde el otro barco, estaba ocupado tomando lecturas con su equipo de análisis. «Tomás, mira esto», gritó, señalando hacia el mar. «El brillo está aumentando. Algo está sucediendo debajo de nosotros». Tomás dejó de trabajar un instante y miró hacia donde Miguel señalaba. Las aguas brillaban intensamente, formando una especie de vórtice que giraba con fuerza. El leviatán emergió nuevamente, agitando su cola como si intentara advertirle sobre algo inminente. «Regresa al barco», ordenó Tomás a Ana, quien estaba a punto de saltar al agua para ayudar a otro grupo de pescadores. «Es peligroso». Pero antes de que pudiera reaccionar, un estallido de agua sacudió el mar, y una serie de burbujas comenzaron a emerger en el área del vórtice. La criatura gigantesca se sumergió brevemente antes de volver a aparecer, esta vez con un aspecto más inquieto. Era evidente que algo en el océano estaba causando una reacción adversa. «Todos, aléjense del borde», gritó Miguel, retrocediendo hacia la seguridad del barco. Mientras los pescadores luchaban por mantenerse en pie, Tomás se dio cuenta de que el leviatán no solo estaba ahí para observar, estaba tratando de comunicarse con ellos. Había una conexión entre la criatura y el fenómeno que estaban enfrentando. Sintió que debía hacer algo antes de que la situación se descontrolara por completo. «Ana, dame tu teléfono», le gritó mientras intentaba contener la creciente ansiedad. La joven se lo entregó rápidamente, y Tomás comenzó a grabar un vídeo del leviatán y del vórtice. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Ana, confundida. «Necesitamos evidencia de esto», respondió Tomás. «Si logramos demostrar que hay algo extraordinario sucediendo aquí, tal vez podamos convencer a otros de que nos ayuden». Mientras grababa, el brillo del vórtice comenzó a intensificarse aún más. Las olas se alzaban y caían en un ritmo frenético. Una figura oscura emergió del vórtice, otra criatura, igual de imponente que el leviatán, pero con una apariencia más amenazante. Tenía escamas oscuras y un brillo rojo en sus ojos. «¿Qué es eso?», exclamó Miguel, retrocediendo ante la súbita aparición. «Parece un rival», murmuró Tomás, sintiendo un escalofrío recorrer su columna vertebral. «Tal vez es lo que ha estado perturbando el equilibrio del océano». La nueva criatura comenzó a girar alrededor del leviatán, emitiendo un sonido profundo y resonante que retumbaba en el aire. El leviatán respondió con un canto melodioso que resonaba con fuerza en el corazón de Tomás. Era como si las criaturas estuvieran tratando de comunicarse entre sí. «Debemos ayudarlo», gritó Ana, sintiendo una intensa empatía hacia el leviatán. «No podemos dejar que esa criatura lo ataque». Tomás asintió, tomando una decisión rápida. «Miguel, entra en contacto con los otros barcos. Necesitamos que todos estén alerta y preparados para cualquier cosa». Miguel asintió y comenzó a coordinarse con los otros pescadores mientras Tomás y Ana observaban la confrontación entre las dos criaturas marinas. El leviatán parecía estar perdiendo fuerza frente al nuevo adversario, las olas crecían cada vez más altas y el ambiente se tornaba más oscuro. Sin embargo, había algo en la mirada del leviatán que transmitía esperanza y determinación. «Tal vez sea un llamado a la acción», dijo Tomás en voz baja. «Si el leviatán es el guardián de los océanos, debemos ayudarlo a proteger su hogar». Ana sintió un impulso profundo en su pecho. «¿Cómo? No tenemos armas ni nada que pueda ayudar». «Podemos usar nuestro conocimiento», respondió Tomás mientras buscaba en su computadora portátil.
Si logramos entender cómo funciona este vórtice y por qué estas criaturas están enfrentándose, podríamos encontrar una solución. Mientras tanto, el choque entre las criaturas se intensificaba. El Leviatán lanzaba chorros de agua hacia su oponente mientras éste respondía con movimientos rápidos y agresivos. Las olas estallaban como explosiones alrededor de ellos. Tomás se concentró en los datos que había recopilado anteriormente. Miguel, busca patrones en las lecturas del sonar. Tal vez haya algo en la frecuencia del sonido que podamos utilizar para apoyar al Leviatán. Miguel rápidamente ajustó su equipo mientras los pescadores se agrupaban para ayudar a estabilizar el barco en medio del caos. Los gritos de desesperación se mezclaban con los rugidos del mar. He encontrado algo, exclamó Miguel después de unos momentos de intensa búsqueda. Las frecuencias son inusuales aquí. Si logramos replicar el canto del Leviatán, podríamos intentar distraer al oponente. Tomás sintió un destello de esperanza. Sí, hagámoslo. Si podemos crear una armonía entre los sonidos del Leviatán y nuestras voces, tal vez podamos ayudar. Ana se unió a ellos inmediatamente. Voy a grabar el canto del Leviatán y reproducirlo aquí. Mientras trabajaban juntos para recopilar datos y sonidos, la batalla entre las criaturas continuaba sin piedad. El Leviatán parecía estar agotándose, pero su voluntad de luchar por el mar seguía intacta. Con una mezcla de determinación y miedo, Tomás y sus amigos se prepararon para hacer lo imposible: unir fuerzas con el Leviatán para enfrentar la amenaza oscura del océano y descubrir si podían restaurar el equilibrio perdido antes de que fuera demasiado tarde. El caos en el océano alcanzaba un clímax abrumador. Las olas golpeaban con fuerza el barco, pero Tomás, Ana y Miguel permanecían firmes, concentrados en su misión. Las criaturas marinas continuaban enfrentándose, el Leviatán mostrando una resistencia admirable mientras la otra criatura, oscura y amenazante, parecía ganar terreno. ¡Listo!, gritó Miguel, ajustando los controles del equipo de sonido. Voy a reproducir el canto del Leviatán. Todos deben estar listos para unir sus voces conmigo. Ana se colocó al lado de Miguel, con el teléfono en alto, capturando la melodía del Leviatán que resonaba sobre las aguas. La criatura estaba en una batalla desesperada, pero su canto era hermoso y profundo, como un eco de antiguos tiempos. ¡Ahora!, exclamó Miguel, presionando el botón de reproducción. El sonido del canto del Leviatán llenó el aire, vibrando con una energía intensa. Tomás sintió cómo la melodía se entrelazaba con el ambiente, resonando en su pecho. Al mismo tiempo, él y Ana comenzaron a cantar junto a la grabación, tratando de replicar la armonía que emanaba del Leviatán. La segunda criatura se detuvo por un momento, aturdida por la nueva frecuencia de sonido. Era como si estuviera escuchando algo que le resultaba extraño y perturbador. Aprovechando la oportunidad, el Leviatán lanzó un poderoso chorro de agua hacia su oponente. «¡Sigan cantando! ¡No se detengan!», gritó Tomás, sintiendo que estaban cerca de lograr algo grande. La melodía resonaba sobre las olas, y con cada nota, el brillo del vórtice comenzaba a disminuir. Las aguas turbulentas parecían calmarse ligeramente bajo el poder del canto. Era como si la música estuviera restaurando un equilibrio perdido. «Miren», exclamó Ana, señalando hacia el mar. «El Leviatán está respondiendo a nuestro canto». El Leviatán comenzó a moverse con más confianza, su cuerpo brillando con una luz suave mientras respondía a la música. La criatura oscura parecía inquieta, luchando por adaptarse a esta nueva frecuencia que desafiaba su poder. Pero no todo era sencillo. Con un movimiento repentino, la criatura oscura lanzó un ataque feroz hacia el Leviatán, provocando una explosión de agua que casi derriba a Tomás y al resto de la tripulación. «¡Sigan! ¡No se detengan!», gritó Miguel por encima del ruido ensordecedor. «¡Estamos cerca!». Tomás sintió una oleada de energía mientras continuaban cantando. Las notas resonaban en el aire y se fusionaban con las fuerzas del océano. La conexión entre ellos y el Leviatán se hacía más fuerte, podían sentir su lucha y su deseo de proteger su hogar. «¡Vamos! ¡Todos juntos!», instó Ana, uniendo sus voces con las de los pescadores que habían estado observando la escena con asombro y miedo. En medio de la tormenta, sus voces se elevaron como un coro poderoso. La melodía alcanzó nuevas alturas mientras las aguas empezaron a cambiar. El vórtice giraba más lentamente ahora, como si respondiera al llamado del Leviatán y a la unión de todos. El Leviatán se erguía con majestuosidad, brillando con luz propia. Con cada acorde que resonaba en el aire, su poder crecía y la criatura oscura comenzaba a desvanecerse gradualmente en la oscuridad del océano.
Estamos logrando algo. Gritó Tomás emocionado. No podemos rendirnos ahora. La lucha continuó, pero había una nueva esperanza en el aire. El Leviatán avanzó hacia adelante, utilizando la energía acumulada por el canto para lanzar un poderoso chorro de agua que impactó directamente contra la criatura oscura. Con un último grito resonante y aterrador, la figura oscura fue empujada hacia las profundidades del océano, desapareciendo en el abismo. Las olas comenzaron a calmarse lentamente, y el vórtice se desvaneció hasta convertirse en suaves ondulaciones en el agua. La tensión se disipó y un silencio reverberante llenó el aire. Tomás miró a su alrededor, sintiendo una mezcla de alivio y asombro. «Lo hicimos, lo logramos», murmuró Ana, con lágrimas de alegría en sus ojos mientras miraba al Leviatán que ahora nadaba con gracia alrededor de ellos. El Leviatán se acercó al barco y se inclinó, como si agradeciera a sus nuevos aliados. Tomás sintió un profundo vínculo con la criatura, sabían que habían luchado juntos por algo mucho más grande que ellos mismos. «Esto es solo el comienzo», dijo Miguel, aún recuperándose del asombro. «Los océanos nos han hablado y debemos escuchar». «Sí», coincidió Tomás mientras miraba al horizonte. «Debemos proteger este mundo y aprender de él». Mientras regresaban al puerto, las primeras luces del amanecer comenzaron a asomarse en el horizonte. Sabían que sus vidas habían cambiado para siempre y que su misión apenas comenzaba, defender los océanos y todo lo que representaban. El viaje hacia un futuro mejor había comenzado, con la promesa de nuevas aventuras y desafíos por delante. Pero en ese momento, lo más importante era que habían encontrado una fuente inagotable de esperanza en los misterios del mar. El amanecer se alzaba sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. El mar, que había sido escenario de caos y lucha, ahora parecía calmo y sereno, como si las aguas estuvieran agradecidas por la victoria del Leviatán. Tomás, Ana y Miguel se encontraban a bordo del barco, rodeados por los pescadores que habían luchado junto a ellos, aún atónitos por lo que habían presenciado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Ana, su mirada perdida en el mar. «¿Cómo podemos asegurar que esto no vuelva a suceder?». Tomás reflexionó en silencio, sintiendo el peso de la responsabilidad que llevaban sobre sus hombros. «Debemos crear conciencia», respondió finalmente. «La humanidad necesita entender que los océanos son seres vivos, que tienen sus propios guardianes y que debemos coexistir con ellos». Miguel, aún impactado por la experiencia, asintió. «Podemos reunir a la comunidad científica y presentar nuestras pruebas. Esto no es solo una historia, es un llamado a la acción». Mientras hablaban, el Leviatán nadó alrededor del barco una vez más, su presencia imponente y majestuosa llenando de asombro a todos los presentes. Era un recordatorio de la conexión profunda entre la humanidad y el océano. «Quizás también podamos establecer un programa de conservación», sugirió Ana. «Algo que involucre a las comunidades costeras en la protección de sus mares. Necesitamos que todos se sientan parte de esto». La idea resonó entre los pescadores, quienes comenzaron a murmurar entre sí, comprendiendo que su papel en esta historia era crucial. Habían sido testigos de la lucha del Leviatán y sabían que debían ser parte de la solución. «Es hora de regresar», dijo Tomás, mirando hacia la costa. «Pero esto no termina aquí. Debemos actuar rápido». Con determinación, dirigieron el barco hacia el puerto. A medida que se acercaban, el bullicio de la vida cotidiana comenzaba a llenar el aire. Pescadores preparaban sus redes, niños corrían por la playa y el olor a mariscos frescos invadía el ambiente. Pero para Tomás, Ana y Miguel, todo parecía diferente, habían visto lo que otros no podían. Al llegar al puerto, fueron recibidos con miradas de sorpresa y curiosidad. La noticia de la tormenta y de la batalla en el mar había corrido rápidamente entre los habitantes del lugar. «Tomás, Ana, Miguel», gritó uno de los pescadores mientras se acercaba a ellos. «¿Qué sucedió en el mar? Hay rumores de criaturas gigantes». La multitud se aglomeró alrededor del barco, ansiosa por escuchar. Tomás tomó una respiración profunda y se preparó para hablar. «Lo que vimos en el océano es algo que cambiará nuestra relación con el mar para siempre», comenzó. «El Leviatán es un guardián de los océanos, y hay fuerzas oscuras que han comenzado a perturbar su hogar. Pero juntos, podemos protegerlo». La multitud escuchó en silencio mientras Tomás relataba lo sucedido, la aparición del Leviatán, la batalla con la criatura oscura y cómo habían logrado unirse a través del canto para restaurar el equilibrio. La emoción crecía entre los oyentes, quienes se dieron cuenta de que eran parte de algo mucho más grande. «Si queremos evitar que esto vuelva a suceder, debemos comprometernos a cuidar nuestros océanos», continuó Ana.
Propongo que formemos un grupo de conservación comunitaria donde todos podamos participar en la protección del mar. Los murmullos se convirtieron en aplausos y gritos de apoyo. La comunidad se mostraba receptiva a la idea, sabían que tenían un papel crucial en la protección de su entorno. Miguel se adelantó, tomando su turno para hablar. También necesitamos involucrar a científicos y expertos en medio ambiente para que nos ayuden a educar sobre la importancia de los océanos y cómo cuidarlos adecuadamente. Con cada palabra, la comunidad comenzó a unirse en torno a un objetivo común: proteger su hogar y aprender a vivir en armonía con las criaturas del océano. Mientras el sol ascendía en el cielo, iluminando el puerto con su luz dorada, Tomás miró hacia el horizonte y vio al Leviatán emerger nuevamente. Esta vez no estaba solo, varias pequeñas criaturas marinas lo acompañaban, como si estuvieran reconociendo su victoria. Este es solo el comienzo, dijo Tomás con una sonrisa. Hoy hemos dado un paso importante hacia un futuro donde humanos y océanos puedan coexistir. Los pescadores comenzaron a organizarse y formar grupos para trabajar en proyectos de conservación. La atmósfera estaba llena de esperanza y determinación, sabían que habían sido elegidos para cuidar algo invaluable. Mientras se dispersaban para comenzar su trabajo, Tomás sintió una profunda conexión con el mar y sus criaturas. Había aprendido que los océanos no solo eran recursos, eran aliados en su lucha por un mundo mejor. Y así, mientras el Leviatán desaparecía a las profundidades del océano, dejando una estela de brillante luz tras de sí, Tomás, Ana y Miguel sabían que su misión apenas comenzaba. La batalla por los océanos había sido ganada, pero la lucha por su conservación había llegado para quedarse. Juntos, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que viniera, dispuestos a aprender, a escuchar y a proteger el mundo marino que tanto amaban. Con cada ola que rompía contra la costa, prometieron nunca olvidar su conexión con el océano y luchar por un futuro donde todos pudieran vivir en armonía con él.